¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Entre el mundo imaginario de los deseos oscuros, alimentados por una idea fija y recurrente, se empieza a fraguar en la mente una obsesión empujada por las más bajas pulsaciones, que se confunden con el eros y el tánatos, amor y odio, ese querer poseer un alma, un cuerpo a toda costa, contrariado por la ambigüedad, para comprender los límites entre abrazar y estrangular. El punzante filo termina diluyendo el calor y el palpitar que da vida a esa obsesión con nombre. Es la impotencia, la incapacidad, el mismo miedo, la oscuridad. Un sótano como testigo frío, impávido y advertido de la vida que se va. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido nuevamente a este episodio. ¿Cómo has estado? ¿Qué más, Mauricio? Bien, pero sirvámonos un tinto, un cafecito. Bueno, Raúl, tema bien macabro el de hoy, bien tremendo. Bien interesante. Y es que vamos a tocar un tema que es la Crónica Roja. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una situación bien macabra que se dio en esta ciudad de Medellín. Yo quisiera, hombre, leerte a vos, Mauro, y a los oyentes un extracto de la época cuando se dio el crimen de la joven del ascensor o el crimen del sótano. Las campanas de la iglesia La Candelaria se dieron su supremacía. Los telares sonaban todo el tiempo y el edificio Fabricato se convirtió en el rascacielos. Era el acuario del momento y su vitrina merecía el peregrinaje. Pero la caja del ascensor marcó su historia. Un crimen entre otros oficios varios, mitos, sudor y sangre. Esa fue una columna escrita por un periódico de la época. Resulta que vamos a hablar de, como decía ahora, de la Crónica Roja, porque esta historia se dio acá en la ciudad de Medellín. Eso fue más precisamente en el edificio Fabricato. Sí, pero entonces, Mauro, contextualicémonos en Medellín de la década de los 60, ¿qué pasaba? Y más precisamente en 1968. Hablamos de Medellín en la década de los 60 que se encontraba en pleno desarrollo industrial, gracias en gran parte al crecimiento del sector textilero. Y en ese contexto donde se erige el edificio más alto para la época, que era el edificio que tú acabas de mencionar, el edificio Fabricato. Este edificio Fabricato fue diseñado por el arquitecto austriaco Federico Blodeck. En el año de 1947 lo diseñó, pero fue construido en el año de 1950. Este edificio contaba con 11 pisos y estaba ubicado en Junín con Boyacá, dos calles principales de Medellín, pleno centro de Medellín, pleno corazón de Medellín. El edificio, podemos decir que tenía un estilo ecléctico, que guardaba un diseño clásico, pero también moderno para la época. Y mira que dicen que este edificio se asemejaba a la caja de una gran planta eléctrica. Y para el entonces, como decía, para ese entonces era el rascacielos de la ciudad, el más elegante. En su vitrina se mostraba la moda del momento. Y hay que reconocer algo, Mauro, y es que para la época Medellín ya estaba tomando, digámoslo, unos visos y unos tintes de la capital de la moda acá en Colombia. Para los que nos escuchan de acá en el país y también fuera del país, Medellín siempre ha marcado como una pauta dentro de la moda, dentro del diseño, y sabemos que nos conocen porque aquí se fabrican, se confeccionan los jeans. Bueno, de hecho tenemos dos eventos muy importantes que es Colombia Moda y algo referente también con los textiles. Sí, en Exmoda. Bueno, fue entonces el edificio Fabricato, Raúl, el testigo de tal vez el caso más aberrante y macabro de la Crónica Roja en la ciudad de Medellín. Para la época, y yo diría que 55 años después, todavía sigue siendo sobrecogedora
esta historia. Bueno. Por lo macabra y por lo fuerte. Bueno, entonces entremos en contexto. Bueno, Mauro, entonces estamos en Medellín de los 60, 1968, las calles pues adornadas por vitrinas tipo europeo, se ven las chicas o las jóvenes con minifaldas, pantalones bota campana, bota ancha, la moda, la música, las heladerías, la ciudad que crece y que se industrializa y con ese crecimiento trae este tipo de edificios que para la época era un emblema. El edificio Fabricato, muy emblemático, pero como tú decías ahora, se volvió también mucho más llamativo este edificio por lo que ocurrió allí. Para la época le llamaban fuentes de soda a los lugares donde se reunían. A comer un helado, a tomar algo, sí. Entonces estamos en esa época que, digámoslo, tan maravillosa, año 1968, y nos ubicamos en el edificio Fabricato. Hablamos de Ana Agudelo, una joven de 23 años. Así es, esta es nuestra testigo muda del caso que vamos a tocar a continuación. Bueno, entonces nos ubicamos en el edificio Fabricato, un edificio diseñado por un arquitecto europeo, austriaco para ser más precisos, y está adornado con mármol, pues su entrada, una vitrina muy bonita, ovalada como tipo pecera, donde se exhibía lo que estaba de moda en el momento, y contaba con 3 ascensores. Resulta que para el ascensor 1 entró Ana Agudelo a trabajar como ascensorista porque en aquella época había esta función. Los edificios tenían sus ascensores y con ello tenían una persona que trabajaba exclusivamente operando el ascensor. Llevaba Ana ya 3 años trabajando entonces como ascensorista. Quiere decir que entró entonces en el 65. Sí, con sus 20 años, ya tenía 23. Entonces en este contexto ella operaria del ascensor. Entra otro personaje que quiero que tengamos en cuenta, Abel Antonio Saldarriaga Posada, alias o más conocido como Posadita. Ok. Bueno, estaba el gerente del edificio, un señor de apellido Griffstein, otras compañeras que tenía Ana, como un portero, había un portero en la noche, y bueno, Posadita, ¿qué hacía Mauro? Posadita era el limpiavidrios, era portero y era lo que conocemos hoy en día como todero, oficios varios o oficios generales. Este señor tenía para la época 36 años, era un hombre casado y tenía 3 hijos. Era un hombre joven de todas maneras. Era un hombre joven, bueno, de extracción campesina, venía de un pueblo llamado Abejorral, digámoslo como a unas 4 horas de acá de la capital de Antioquia, que es Medellín. Este señor le decían Posadita, te voy a contar por qué. Porque era un señor que tenía, digamos, una figura menuda, era bajito, menudito, y era un tipo que lo describían de la siguiente manera los compañeros, un hombre muy trabajador, pero como que producto de esa vida en el campo, este señor todavía conservaba, y va a sonar curioso, un cuchillo en la cintura de cacha negra, que no lo utilizaba con estuche ni vaina, sino que lo tenía en la cintura como una herramienta. Era un hombre muy tímido, al parecer también. Era tímido, dicen que cabizbajo, pero bueno, entonces estamos hablando de Ana. ¿Cómo era Ana o Ana Agudelo? Era una joven, como decíamos ahora, de 23 años. Se dice que era trigueña, de una figura esbelta, no muy alta, pero con un cuerpo muy bien contorneado. Y le decían por cariño la ñatica, pero era una mujer con unos ojos muy vivaces y se dice que tenía un carisma, siempre estaba contando una historia, siempre estaba hablando, dicharachera y bonita. Ok, al parecer sí, era una mujer como muy pretendida, ¿no? Al parecer sí. Tenía varios pretendientes. Era una mujer que tenía varios pretendientes, entre Posadita, que era, digámoslo, el número 1, y habían unos oficinistas, unos joyeros que tenían allí su oficina. Había gente del exterior, fuera pues del edificio, que eran habituales clientes de pronto o visitantes de este edificio. Tenía varios pretendientes esta joven. Bueno, entonces, ¿qué pasó con Posadita? Bueno, pero entonces contextualicemos cuál era el contexto familiar de Ana.
Ana vivía con su mamá, una señora llamada María Nazaré, su hermana Norela y un hermano menor llamado Jaime. Es importante resaltar esto, Mauro. Ana era la que trabajaba y sostenía ese hogar. Era un hogar que era madre cabeza de familia, la señora María Nazaré, madre de Ana. Entonces, se dice que... Ana era la mayor entonces, Sí, ¿cierto? Ana era la mayor y se dice que con el trabajo que desempeñaba allí como ascensorista, sostenía la familia, los gastos de la familia y le pagaba la carrera de arquitectura a su hermano menor Jaime. Bueno, entonces tenemos a Ana, trabajadora de este edificio emblemático para la época, un edificio muy conocido en la ciudad de Medellín. Fabricato era una fábrica de textiles acá en Medellín y era una de las mejores empresas que tenía Medellín para la época, en pleno crecimiento industrial. Fabricato era una de las mejores empresas. Allí trabajaba esta ascensorista. Allí coincidió con Abel Antonio Saldarriaga Posada, alias Posadita. Y bueno, este señor se dice que era muy atento con ella, que le compraba dulces, que le compraba flores, que le compraba frutas, que le llevaba un detalle, que le llevaba cigarrillos, que era pendiente de esta mujer de una manera exagerada. Estaba enamorado, obsesionado con Ana. Estaba obsesionado con Ana. Ana era formal con él, pero porque era muy buena compañera y era una mujer que hablaba con todos y era muy amiguera. Okay, pero sí. ella no tenía ningún interés de tipo amoroso por este hombre. Perfecto. Entonces, bueno, esto ocurre precisamente un domingo 13 de octubre de 1968. ¿A qué arrancamos? Bueno, ¿qué pasó ese día? Resulta que es domingo, como tú dices, Mauro, y está en descanso Ana. La mamá de Ana, la señora María Nazaré, necesitaba ir al centro a llevar una carta al correo, porque en aquel tiempo pues se manejaba todavía el correo, el enviar cartas, telegramas. Y no en todas las casas había un teléfono. Exacto, es que estamos hablando de 1968, aunque era un crecimiento industrial todavía no se contaba de pronto con las comodidades y con los aparatos que tenemos hoy en día tan sofisticados. Entonces, como tú dices, no se contaba con un teléfono en muchas casas. Esta señora necesitaba mandar una carta. Las dos hermanas, Ana y su hermana menor Norela, se ofrecen a llevar la carta a los correos que quedaban en el centro. Ana entraba al edificio Fabricato por un uniforme que tenía allí sucio para llevar a la casa a lavar. Se encontraban en la iglesia que quedaba a una cuadra del edificio llamada La Candelaria, y de ahí se iban a encontrar con unos amigos que les iban a tomar unas fotos, porque en aquel tiempo era pues como un acontecimiento de las fotos. Estamos hablando de cámaras que se manejaban rollos de 12, 24 y 36, muchos a blanco y negro, en fin. Entonces era un evento y era un programa, encontrarse con estos amigos y tomarse la foto. Listo, se separan, Norela va a llevar la carta, Ana entra al edificio a reclamar o a sacar su uniforme, y se encontraban en la puerta de la iglesia de la Candelaria. Pasa media hora, pasa una hora y no llega Ana. Entonces Norela se preocupa, pero lo primero que piensa es que de pronto Ana se fue directamente para la casa y se le olvidó pasar por ella. Entonces llama a la mamá y le pregunta que si Ana ya llegó allá, y ella le dice no llegó, pero por favor váyase para el edificio y pregunte por ella. No sé, había como una intuición en la madre. Llega Norela, la hermana menor, toca el timbre y le abre este señor Posadita, sin camisa y con ciertos arañetazos como en el cuerpo, en el torso y en los brazos. Ajá. Y ella le pregunta, Norela le pregunta que si ha visto a Ana, qué pasó con Ana. Él le dice, sí, ella vino por un uniforme y se fue en un taxi con dos tipos que iban de cachaco. Aquí cachaco le dicen pues saco y corbata. Y ella le dice, pues que raro, porque no le había avisado a ella. Y le pregunta que qué le pasó en el torso, que por qué tiene esas cortaduras, esos arañazos. Y él le dice que, esos arañazos, perdón. Y él le dice que no, que le estaba haciendo mantenimiento de unos ventiladores y que se rayó. Ok. Entonces aquí ya de entrada siembran esa duda como tal. Queda esa duda, entonces vuelve, Norela llama a la mamá se preocupa,
Eso era a las 8 de la mañana, ya son las 3 de la tarde, llaman, preguntan, nada. Llaman a la portería, le preguntan nuevamente a este señor Posadita y él dice, ve, ella es que llamó y dijo que iba para una fiesta y que después venía. Ella quedó extrañada porque la mamá se quedó extrañada porque Ana, cuando se iba a ir para cualquier lugar con cualquier amigo, la llamaba a ella. ¿Y por qué iba a llamar al portero o al compañero de trabajo en lugar de llamarla a ella? Ella queda con esa duda y se dice, hombre Mauro, que ese 13 de octubre de 1968 era como si se la hubiera tragado la tierra a Ana. Nadie sabía qué había pasado con Ana Agudelo, la joven ascensorista del edificio de Fabricato en pleno centro de Medellín, que un día desapareció sin dejar rastro. Se empezó a buscar a Ana, empezó el calvario, el suplicio, como tú lo quieras llamar, para esta familia, para la mamá de Ana, la hermana de Ana y el hermano menor de Ana. Se pusieron en función de llamar a hospitales a toda parte. Ana no aparecía. Tremendo. Y fueron entonces 11 días de esta búsqueda. De esa búsqueda, ofreciendo, o sea, pusieron carteles. Esta señora María Nazaret fue y puso la denuncia de la pérdida de Ana, de que no sabían qué había pasado con ella, y empezaron los compañeros, pero ¿qué pasa? ¿Por qué, verdad, Ana no vino a trabajar al día siguiente o el día que le tocaba trabajar? Y empezaron a extrañarse y empiezan muchos comentarios y dicen que posiblemente fue con un novio a escondidas, que se fue para Cali, que se fue a pasear, que se fue con otro, una cantidad de conjeturas, de hipótesis, de compañeros de trabajo, de amigos y de personas que conocían a Ana. Mira que hay algo bien curioso respecto a este caso y es referente con Posadita. ¿Recuerdas que decíamos que Posadita estaba obsesionado con Ana? Muy obsesionado. Le llevaba cosas, una cantidad, y pasaron muchas cosas como para contextualizar. Entre esas cosas, en una ocasión se dice que Posadita logró hacerse del carné de Ana. Sí. Y el tipo, como estaba tan obsesionado, lo que primero se le ocurrió fue ir a una fotocopiadora y sacarle una copia de ese carné. Creo que le sacó 2. Él va y le enseña la copia a Ana pensando, le pareció que era mucha gracia, pues, le pareció pues algo muy fantástico, que era mucha gracia, pero al parecer a Ana no le gustó para nada que él se tomara el atrevimiento de agarrar un carnet, de esculcarle las cosas, y de sacarle una copia. Este hombre se siente pues como herido, mal, y lo que hace este tipo, y este es un dato bien curioso que les va a llamar la atención más adelante en el relato, porque este hombre se dice que rompió esa hoja en muchos pedazos, que tal vez en 100, la foto de la copia que había sacado del carnet, que la rompió en muchos pedazos delante de Ana, tal vez en 100 pedazos. Y más adelante nos vamos a dar cuenta de algo que está como relacionado, como una especie de presagio. Bueno, Mauro, tienes toda la razón, es algo muy curioso que sucedió. Entonces este hombre obsesionado, enamorado, pese que tenía su esposa y 3 hijos, pero de todas formas este hombre como que empezó a obsesionarse tanto por esta mujer que hizo lo que tú cuentas. Bueno, ha pasado 11 días, Mauro, no se sabe de Ana por ningún lado, pero ¿cómo te parece que a los 11 días precisos empieza a esparcirse un olor a putrefacción, un hedor nauseabundo por todo el edificio? En la recepción, en el sótano, en las oficinas, a tal punto que el gerente general, que te decía de apellido Griffenstein, fue a hacer una reunión de junta general y no pudo, la tuvo que cancelar porque el olor era tan insoportable en las oficinas. Había invadido todo el edificio. Sí, era un olor nauseabundo que muchos decían que posiblemente era una rata muerta en el ducto del aire. Entonces resulta que el gerente general llama a un arquitecto que conocía los planos, no al arquitecto original, sino a un joven arquitecto que conocía los planos, y le dice, hombre, yo necesito que nos ayudes porque es que el hedor en este edificio cada día es más agudo, es un olor más putrefacto y más fuerte cada día. Sí, un olor muy fuerte y está afectando a todos, o sea, a todos los que trabajamos acá, a los visitantes, a todos. Entonces necesito, por favor, que encuentres esa rata que está por ahí en descomposición, porque esto no nos está dejando trabajar. Bueno, este arquitecto llega con planos en mano y con unos ayudantes y empiezan por el sótano. Vean por el sótano, un olor fuerte. Resulta que empiezan a revisar y le da por ir a un ducto
del aire en el sótano, tapándose pues la nariz y la boca por el olor tan fuerte, y con una linterna alumbraron por el ducto y vieron como un bulto, como una bolsa. Resulta que la sacaron pues con mucho esfuerzo, y era una bolsa que estaba amarrada con una cabulla, una pita, una cuerda, como le digan o como se conozca. Sacan esta bolsa, con mucho esfuerzo la logran desamarrar y destapar, y se encuentran con una cabeza humana en estado de descomposición y de color verdoso. Algo bastante aterrador. 11 días después, imagino. 11 días. Se dice que era una cabeza que se encontraba en un estado avanzado de descomposición, que creo que ya casi en cierto estado calavérico. Color verdoso se dice. Color verdoso y con trozos de cabello zafándose. Entró la duda, entró, digámoslo de alguna manera, ese pensamiento recurrente que era la cabeza de Ana. Llegaron los bomberos, ¿no? Llegan los bomberos y empiezan a revisar todo el sótano, las paredes, tocan y encuentran como una parte falsa que tú decías hueca, y rompen. Les da por romper y empiezan a encontrar trozos de cuerpo humano envueltos como en cemento y en papeles, y empiezan a hallar varios trozos, y empiezan a buscar y siguen mirando, y van hasta la azotea y empiezan a mirar y empiezan a encontrar pedazos de cuerpo humano, carne en estado de descomposición, esparcida en los techos de los edificios de alrededor, e inclusive en el techo de la iglesia La Candelaria, que quedaba a casi media cuadra del edificio Fabricato. Imagínate que llaman al inspector de la época, de apellido Escopeta, decías. Escopeta. Y se dice que ese operativo, esa pesquisa que se hizo, duró toda la noche. Sí, y entonces de una llaman a Posadita, que está en el 9º piso, y lo llevan para el sótano. Pero también llamaron y tuvieron detenidos a otros 3 porteros más, que fueron descartados rápidamente. Sí, pero el principal sospechoso era Posadita, porque fue el último que la vio. Tremendo. Y decía que ella se había ido, que reclamó o fue por el uniforme, y que había salido en un carro con 2 hombres. Después decía que en un carro particular, después decía que en un taxi, muchas incongruencias, pero era el sospechoso número 1, Posadita. Tremendo. Descuartizaron a Ana y la repartieron por todo el edificio y sus alrededores. Cuando llega Medicina Legal y el forense, ¿sabes qué dijo? Que la habían cortado, la habían trozado más o menos en 100 pedazos. Curioso con lo que tú decías de la foto. Un presagio, una manera de él anticiparse de alguna forma, a lo que iba a hacer. Tremendo, ¿no? Entonces se dice que de los 100 pedazos solo encontraron como 85. Y entre los pedazos que no encontraron se hallaba la columna vertebral y los genitales. ¿Por qué hacer énfasis en algo tan macabro, tan sobrecogedor como los genitales? Porque querían saber si Ana, porque ya sabían que era Ana, querían saber si Ana había sido abusada sexualmente. Y estas precisamente fueron las partes que no se encontraron. Mira que curiosamente cuando hablamos de que encontraron el cuerpo de Ana esparcido por todo el edificio y por techos de sus alrededores, ocurrió algo muy curioso, y es que en el techo de la iglesia que está ahí cercana a este edificio encontraron, al parecer, entre sus vísceras también el corazón de Ana. Y días antes la mamá de Ana había celebrado una misa para pedir para que se encontrara pronto a Ana, viva o muerta, y el corazón de Ana con otras partes estaba precisamente en el techo de esta iglesia. Bastante cruel, bastante sobrecogedor, como decía ahora, macabro, oscuro, muy terrible. Oscuro. Y mira, Raúl, que tú me comentabas algo bien interesante, y qué bueno que toques este tema, porque tú nos hablabas de un edificio en otra ciudad. Y hay una relación bien interesante, sí, algo muy curioso. Sí, Mauro, porque mira, cuando la mamá de Ana, que es la señora María Nazaré, está tan preocupada, ella tiene un presentimiento, que Ana
nunca salió del edificio. Ella sentía que su hija Ella estaba sentía, allí. no sé, como que los presentimientos o la intuición que tienen las madres. Entonces llama, habían pasado apenas como 1 o 2 días de que no aparecía Ana, llama a la portería del edificio Fabricato, le contesta el otro vigilante que está en la noche y le pide el favor a este señor, creo que si no estoy mal el nombre era Alejandro, le pide que por favor busque a Ana por todos los rincones del sótano, por toda parte, y que la busque, curiosamente le dice, que la busque en los tanques de agua que quedan en la azotea. Bueno, ahí entra lo que tú decías, edificio Cecil, en Los Ángeles, en Estados Unidos, un edificio que tiene también una historia oscura y tenebrosa. 10 personas se han suicidado allí, 2 asesinatos y una cantidad de historias de satanismo y oscuras. Edificio Cecil en Los Ángeles, año de 2012, perdón, una mujer canadiense, no recuerdo el nombre, de origen asiático, es captada por las cámaras del ascensor con unos comportamientos erráticos, extraños, parece poseída, parece que habla con alguien, pero no hay nadie. Y precisamente en el ascensor. En un ascensor se pierde, no vuelve a aparecer esta mujer, pasan los días, no sé si fueron 11 o más, la están buscando, unas personas que están hospedadas en el hotel, les da por abrir la llave para tomar agua o para bañarse. Y sí, para ducharse también. Exacto, y sienten un hedor y un olor putrefacto en el agua. Les da por revisar los tanques de agua que están en la azotea y encuentran el cuerpo de esta mujer en estado de descomposición. Tremenda la relación, sí. ¿No? Como tantos años antes esta señora dice, búsquenla en los tanques del agua. Y también pues estamos hablando del edificio Cecil. Y estamos hablando de que Ana era la ascensorista. Y pues bueno, hay unos videos. Y esta joven también se pierde en un ascensor. Donde se muestran que la última vez la vieron en ese ascensor y parecía que hablara con alguien. Pero al parecer ella tenía también como problemas y tomaba medicamentos. Pero bueno, aquí hay un paralelo bien interesante, guardando proporciones. Y este edificio entonces se empezó a volver célebre. Ya hablando nuevamente acá del edificio Fabricato, pero resulta, Mauro, que antes de la muerte de Ana en ese sótano y descuartizada, parece ser que un alto ejecutivo de Fabricato había asesinado ya años antes a su esposa en el sótano. Y este edificio ha sido también testigo de otros crímenes. Después de la muerte de Ana, hubo también otro crimen. En una oficina mataron a un también hombre. Fue un alto ejecutivo que finalmente aparece allí degollado. Sí. Entonces mira que también podríamos hacer un paralelo con el edificio Cecil, guardando, vuelvo y repito, proporciones, pero entonces volviendo otra vez al tema del edificio Fabricato y la muerte de Ana, entonces empieza el juicio contra este señor Posadita, Abel Antonio Saldarriaga Posada, alias Posadita, y te contaba que la apariencia de él era campesina, una persona cabizbaja, tímida, pero con su cuchillo en la cintura. ¿Cómo te parece que cuando se desapareció Ana, él no volvió a andar con el cuchillo en la cintura? Curiosamente, sí. Entonces, Mauro, empiezan a recolectar las pistas y este señor es el último que la vio, el primer sospechoso. Empieza el juicio y ese juicio dura 2 años. Y lo curioso de esto es que, aunque es un caso aberrante de un hombre que asesina a una joven de 23 años, que la descuartiza de una manera infame, que es un feminicidio pues bastante escabroso este crimen, el hombre se va volviendo como va ganando cierta notoriedad. Se vuelve una celebridad. Y como célebre por ser, digámoslo, un monstruo. Tristemente célebre. Entonces empiezan el juicio y esto dura 2 años para finalmente declarar a este hombre culpable y sentenciarlo a 20 años de cárcel. ¿De los cuales pagó únicamente cuántos? 11 años. Pagó 4 años en una cárcel que existía acá en Medellín llamada La Ladera, que hoy en día es un parque biblioteca, y los otros 7 años los pagó en una cárcel en una isla de acá del Pacífico nuestro colombiano, una isla llamada La Gorgona, que fue una isla prisión temible. Allí pagó 7 años este señor y en 11 años quedó libre. Y hasta el final y hasta hace poco niega por completo y alega su inocencia. Sí, seguía diciendo que no, que él fue infamemente, injustamente condenado, que nunca hallaron huellas ni pruebas, pero
realmente las evidencias señalaban lo contrario y este hombre fue el que la asesinó, pero se tejen muchas historias, Mauro, y es que se dice que habían peces gordos de fabricato que se estaban encubriendo con Posadita y lo estaban utilizando tal vez como un chivo expiatorio. Sí, porque al parecer un alto ejecutivo también estaba enamorado de Anita y... Es que tenía muchos pretendientes, Mauro, y esta mujer, como decíamos ahora, trigueña, de un cuerpo bonito, esbelto, y que le decían la ñatica, y con una mirada muy coqueta, tenía varios pretendientes y posiblemente entre ellos un alto ejecutivo. Y se dice, hermano o viejo, se tejen muchas historias, y es que se habla que, como tú lo decías ahora, un alto ejecutivo, para ser como más precisos, creo que era el gerente de ventas, tenía problemas con la esposa, porque la esposa ya había tenido discusiones con él por celos con Anita, con esa ascensorista. Lo celaba frecuentemente. Entonces, se dice que esta historia la contó un juez que estuvo en el juicio, pero tal vez se haya vuelto como una leyenda urbana o un mito más. Se dice que la esposa de este alto ejecutivo hizo un almuerzo y que le dio al marido la parte de los genitales cocinados como si fuera carne al marido. Cuando el hombre terminó de almorzar, la esposa le dijo: te la querías comer, ahí te la comiste. Eso dicen que escuchó la empleada del servicio. Él no supo a qué se refería la esposa. En esos entonces, cuando se almorzaba, pues se hacía la siesta. El hombre hizo la siesta, se levantó, se duchó, y saliendo del garaje lo mataron a puñaladas. Anita la desaparecieron el domingo y el asesinato de este señor fue el martes. ¿Cómo te parece? Bueno, muy tremendo todo eso. Y sin embargo, pues aquí podríamos decir, bueno, entonces eso dice, la empleada de servicio dice que lo escuchó. Entonces la empleada de servicio no cocinaba la señora de la casa. Es, como te digo, historias que se empezaron a tejer con respecto a un crimen que sentó precedentes por lo macabro en esta ciudad de Medellín, y que tiene todos los tintes de un homicidio que se han dado en las grandes capitales, en cualquier ciudad grande, por cualquier tipo perturbado, asesino y sádico. Es que sin duda, Raúl, donde uno de estos crímenes ocurriera en este momento, en esta época como tal, sería algo de todas maneras escandaloso. Es que es algo terrible. Imagínate descuartizar a un ser humano en 100 pedazos, esparcirlo por todo un edificio y todos los componentes que tiene esto. Y la obsesión tan tremenda que tenía este hombre, se dice que en algún momento lo invitaron a la casa de Ana, porque al parecer eran muy allegados. Lo invita a la mamá para que limpie los vidrios, ya que este señor era como ¿Limpia vidrios? Sí, estaba muy especializado en esto. Y dice Ana, presten atención. Llega Ana y va diciendo: ¿cómo les parece que me voy a casar? Y este hombre inmediatamente cambia su semblante, su humor inmediatamente cambia. Obviamente un tipo completamente enamorado y obsesionado con ella. Finalmente Ana dice: no, es una charla nada más. Uh-huh. Todas estas cosas, aparte del momento en que llega la hermana de Ana a buscar a Ana, ya que no se encontraban, pues da a entender que efectivamente fue este hombre Posadita el que llevó o cometió este crimen. Obsesiones que matan, hombre. ¿Qué podría decir como para ir finalizando esta crónica roja que se dio en nuestra ciudad y que tiene, como te digo, todos los tintes que tiene un asesinato de esta manera y tan brutal? Crímenes pasionales que por alguna razón se desataron al interior de la edificación, hilos de un telar macabro que empezó a tejerse incluso antes de que alguien desperdigara a la humanidad de Anita, rompiendo el manto tranquilo que cubría a la ciudad. Bueno, Raúl, entonces vamos llegando al final de este episodio. Esperamos pues que haya sido de su agrado. Una historia que nos encontramos, una historia que ocurrió en la ciudad de Medellín. 55 años hace que... Y todavía sigue resonando este macabro crimen que ocurrió. Bueno, Raúl, no siendo más, nos escuchamos en un próximo episodio. Bueno, Mauro, entonces a Mauro y oyentes, hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales.
Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.